A las buenas tardes, señores, vamos con un nuevo vídeo en YouTube. Hoy me sincero con vosotros y es que mi primera etapa en el gimnasio no recuerdo cuánto tiempo duró, no sé si fueron meses o incluso llegó hasta un año, pero realmente yo iba bastante al gimnasio, tenía esa disciplina, quería conseguir un cambio, no me saltaba días. Yo pensaba que hacía las cosas más o menos bien, pero realmente en el espejo me veía prácticamente igual. Obviamente cambiaba, pero como una persona que empieza al inicio, pues mínimamente con poco que hagas va a cambiar, pero realmente el esfuerzo que yo estaba poniendo no se estaba viendo recompensado al espejo, que al final todos creo que empezamos en el gimnasio, estoy seguro, cada uno con un objetivo, pero siempre hay un resultado que queremos conseguir. Por ello, ahora que me dedico a ayudaros a vosotros a realmente mejorar vuestro físico y vuestro estilo de vida, pues son los mismos errores que yo cometía los que veo a diario en personas con las que hablo y con las que están estancadas y que se mantienen en el mismo punto durante mucho tiempo. Por eso en este vídeo voy a ir desglosando uno a uno cada uno de estos errores y sobre todo cómo arreglarlo, cómo ponerle remedio para aplicarlo en tu entrenamiento y empezar a ver resultados y dejar de estar perdiendo el tiempo en el gimnasio, que ya que vamos, independientemente de que vayas una hora y media, de que vayas 3 días, de que vayas 4 días, que realmente el tiempo que estés valga para algo y te lleve a conseguir ese resultado que tú tienes en mente y que quieres conseguir con el paso del tiempo. Vamos con el primer error y es no apuntar lo que hacemos en el gimnasio. Sé que puede parecer obvio, que lo ves a diario por redes sociales, pero es que realmente me encuentro con el 99% de la gente en el gimnasio que no apunta lo que hace, que no tiene un control sobre lo que está haciendo, y lo que no se mide no puedes progresar, ¿vale? Esto es como en cualquier cosa. Os pongo un ejemplo. Vamos a la autoescuela, empezamos las clases de conducir, ¿vale? Pues si tu profesor te está diciendo en las primeras clases que tienes que tener cuidado con cuándo pisas el embrague, con cuándo aceleras, con cómo cambian las marchas, si tú eso en la quinta clase, en la sexta, en la séptima no lo estás aplicando, pues realmente tú no vas a mejorar y no vas a poder llegar a ese resultado que tú quieres conseguir, ¿vale? Por ello, tanto yo como con todas las personas que trabajo tienen un Excel interactivo donde vamos apuntando tanto las cargas, las repeticiones, también distintos aspectos. Por ejemplo, si un entreno lo hace a distinta hora, pues entrené súper tarde, estaba muy cansado, pues esas cosas hay que anotarlas para tenerlas en cuenta, ya sea tú o si tienes un entrenador que te esté ayudando en el proceso. Son factores que hay que tener en cuenta, ¿vale? Luego también el orden de los ejercicios. Es importante, no es voy, llego, veo una máquina que está libre, voy a hacerla, no. Todo tiene que tener un sentido, que luego habrá días y días en los que tenga poco tiempo y es mejor obviamente hacer 45 minutos que no hacer nada y quedarte en tu casa, ¿vale? Pero quiero que esto lo veáis de una forma global cuando realmente llevamos una estructura. Entonces, tenemos que tener nuestros ejercicios, tenemos que tener nuestros rangos de repeticiones que queremos conseguir y tenemos que mejorar y cumplir ese principio de sobrecarga progresiva semana a semana. Y ya no es solo levantar más kilos, más repeticiones, que eso está muy bien, sino tener una buena estandarización de la técnica, ¿vale? No orientarnos en exceso a la hora de hacer los movimientos, saber qué musculatura se está moviendo y sobre todo, si estoy haciendo un press inclinado con una inclinación concreta, ¿qué buscamos ahí? ¿Qué objetivo queremos? Pues, y tratar de hacer las cosas de la forma más eficiente posible para poder conseguir eso, ¿vale? Entonces esto es súper importante, que llegues y que tengas todo controlado, que sepas lo que estás haciendo, ¿vale? Es súper importante que lo empieces a hacer desde ya, porque si no, estás perdiendo el tiempo. Así que, como vengo diciendo, ya sabes cómo arreglarlo. Ten un Excel, apúntalo en las notas del móvil, pero lleva un registro de lo que estés haciendo, ¿vale? Y al final, el objetivo que tienes. También en las máquinas tratar de apuntar, pues, lo he puesto en el 3, lo he puesto en el 4, todas esas cosas van a ser importantes a la hora de realmente sacarle partido a tu entrenamiento, ¿vale? Entonces empieza ya a apuntarlo todo, a tener un control y verás como realmente el tiempo que pasas en el gimnasio sirve de algo y no vas por cumplir y por decir que al menos has ido al gimnasio. Luego pasamos con el segundo error y es cambiar de rutina frecuentemente porque te aburres. Básicamente esto os pasa mucho, que al final empezáis a tener una mínima estructura de entrenamiento, torso-pierna, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Aguantáis 3 semanas y ya os cansáis de los ejercicios y queréis cambiarlo. Y al final lo normal es que soléis hacer esto porque no veis los cambios que os gustaría en el espejo, pero es que realmente, y os digo la realidad, y la clave es que no le estás dando el tiempo suficiente a esa rutina, a tu cuerpo, para que realmente se adapte, ¿vale? Os he querido hacer aquí una pequeña
dibujo, una estructura a la hora de cuando siempre hay una rutina de entrenamiento, ¿vale? Y es que en primer lugar pasamos por esa fase de adaptación, ¿vale? Yo siempre hago con mis clientes y que, como bien he puesto aquí, tiene una duración de entre unas 6 hasta incluso 12 semanas, ¿vale? Esto va a depender mucho del nivel de la persona, también del compromiso, ¿vale? Que es una cosa muy importante en esto. Ahí, ¿qué vamos a buscar? Vamos a ir con esa prueba y error. Este ejercicio me viene bien, en este ejercicio me duele la rodilla. Vamos a ver muchos vídeos para ver si realmente es el problema del ejercicio o realmente el problema es cómo lo estamos ejecutando. Vamos a ir ajustando todo eso y seguramente ahí la intensidad pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque realmente una persona que está empezando, una persona que lleva tanto tiempo estancada, me juego lo que queráis, que realmente no exprime la serie y no es capaz de llegar a un RIR 2. Y por eso yo con mis clientes siempre de primera pues te puedo pautar RIR 0, pero es que realmente sé que va a ser RIR 3, RIR 4, ¿vale? Que te va a dejar muchas repeticiones en recámara, ¿vale? Entonces al final eso, una rutina, si tú ya a las 3, 4 semanas la has cambiado, es tu cuerpo vuelve a empezar de cero y no le estás dando razones para realmente generar esa masa muscular y ponerte fuerte, que al final pues es lo que queremos, cada uno con su objetivo, pero todo el mundo queremos vernos bien al espejo cuando salimos de la ducha y al final eso es importante, ¿vale? Luego pasamos con esa segunda fase de la rutina, ¿vale? Que es la progresión, ¿vale? Y al final en esta fase empieza una vez ya hemos pasado ese primer bloque, esa primera rutina de estandarización, ya sabemos movernos bien los ejercicios, sabemos medianamente exprimirlos, tenemos una base clara que no queremos cambiar y ahí empezamos a aplicar mayor intensidad, a ser más conscientes de llegar a grados de esfuerzo más altos, manteniendo ese patrón técnico que hemos mantenido. Obviamente en esta fase, pues ejercicios que están inicialmente quizá se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque ha llegado a tu gimnasio, por ejemplo, una jaca, la has probado, has tenido buenas sensaciones, pues voy a meterlo en vez de la sentadilla multipower, ¿vale? Eso es simplemente un ejemplo de las cosas que pueden pasar, ¿vale? Pero que la base sea durante el mayor tiempo posible la misma. Sinceramente, chicos, cuando más fuerte me he puesto es cuando he mantenido la misma rutina durante años. Os hablo que yo, es que me acuerdo perfectamente, torso, pierna, empuje, cadena posterior, esa ha sido la rutina que más fuerte a mí me ha puesto y no te estoy diciendo que tú tengas que hacer esta, simplemente que tienes que encontrar una estructura, una base, unos ejercicios y una durabilidad de la sesión que puedas exprimir en tu contexto y en tu situación. Pero lo más importante es que no lo cambies durante el mayor tiempo posible. Y luego vamos a pasar a una tercera fase de esta rutina, de este bloque que me gusta llamar a mí estancamiento y fatiga, como bien he puesto aquí, ¿vale? Al final esto ocurre, obviamente, el cuerpo cuando ya va acumulando mucho volumen de entrenamiento, mucha intensidad, pues llega a un punto en el que te va a mandar señales de que necesita meter un parón o que de ciertos ejercicios ya te está costando mucho progresar, pues ahí se puede empezar un nuevo bloque, va a haber que también ver mucho la situación de la persona. Hay a veces que se puede plantear una semana de descarga previa a empezar un nuevo bloque buscando otro objetivo, por ejemplo, un bloque con técnicas de alta intensidad o un bloque con menor volumen de entrenamiento y mayor intensidad. Hay millones y millones de opciones, ¿vale? Pero que quiero que tengáis en cuenta que esa tercera fase también es bueno que llegue, ¿vale? Y no pasa nada porque la fatiga, tienes que aprender a vivir con la fatiga y también es necesaria, ¿vale? Nadie que se pone fuerte de verdad va al gimnasio y sale de rositas, como veo que el 99% de la gente que va al gimnasio lo hace. Entonces, eso es algo que tenéis que tener claro y empezar a hacer desde ya. Entonces, ¿cómo arreglar esto? Mantén una rutina con la que estés cómoda durante mínimo 12-16 semanas, pero como he dicho antes, cuanto más tiempo la mantenga, mejor. Hazte fuerte, mejora técnicamente y créeme que así verás resultados. Y pasamos ahora al error 3, que uno de los que más veo es que descansáis demasiado poco entre series. Tenéis que entender que cada una de las series que hagamos tenemos que tratar de sacarle el máximo partido, ¿vale? Y descansando 45 segundos o un minuto, como mucho hacéis teniendo el cronómetro puesto, va a ser muy complicado que realmente tu cuerpo y tu sistema nervioso se haya recuperado para poder rendir al 100%, que al final es lo que queremos y lo que buscamos en la serie. Siempre diré y siempre defenderé, tanto con mis clientes como con personas que puedo aconsejar, que prefiero que se hagan menos series, pero que sean de mayor calidad. Voy a hacerme 25 series, voy a ir una, no le estoy prestando calidad, no le dedico tiempo a recuperarme, no le dedico tiempo a visualizar cómo quiero que salga esa serie, no le dedico tiempo a centrarme en los aspectos técnicos respecto a la semana anterior que quiero mejorar. Tema de
descanso como suelo hacerlo yo, ¿vale? Yo no me lo cronometro, ¿vale? Sí que es cierto que, dependiendo de la persona, sí que pues suelo dar unas pautas, obviamente en unas elevaciones laterales o por ejemplo en una extensión de codo en polea, pues con descansar quizá 1 minuto y medio, 2 minutos entre series, pues va a ser suficiente, y sobre todo cuando es un punto más inicial, todavía no tiene esa capacidad para llegar a grados de esfuerzo altos, ¿vale? Pero ya cuando vayas teniendo nivel, quizá hay alguna vez que tienes que descansar 3 minutos, no hay problema. Y luego en ejercicios más demandantes, como puede ser una jaca, una prensa, una bisagra de cadera, unas búlgaras, o incluso un press inclinado con mancuernas que lo tienes de ejercicio principal, unas dominadas, ¿vale? Esos ejercicios que son mucho más demandantes y también algunos que involucran más grupos musculares, ahí yo hay a veces que me voy a los minimísimos entre 3 y 5 minutos. ¿Vale? Obviamente, pues tienes que tener en cuenta el tiempo que tienes disponible, ¿vale? La disponibilidad. Yo lo que suelo hacer entre series, me pongo a caminar. Esto es un consejo que siempre doy a mis clientes. Te pones a caminar entre series y os prometo que en el gimnasio os podéis quitar unos 3.000 pasos y es que no os dais ni cuenta, y son esos pasos que suman al final del día y que también te están ayudando a llegar a ese objetivo y a tener una actividad media favorable, ¿vale? Porque al final el moverse es indispensable. Entonces, en resumen, deja de descansar 45 segundos, 1 segundo y aumenta ese tiempo. Ten más o menos controlado, que tampoco un día te vayas a 7 minutos descansando, porque tampoco lo veo necesario, que sé que hay gente que lo hace, y trata que más o menos te muevas siempre en los mismos rangos, ¿vale? No un día descansar 2 minutos y al día siguiente, como es nuevo peso y demás, voy a descansar 5 o 6, ¿vale? Porque entonces ahí realmente el progreso podemos decir que no es real. Y aprovechando, chicos, que he salido a dar un paseo, quiero pasar con el cuarto error, que es el pensamiento que estoy seguro que tenéis muchos de que hacer más siempre va a ser mejor. Es decir, muchas personas con las que hablo o con las que incluso entran en el equipo, vienen entrenando 5 o 6 días y viendo el contexto que tienen, que no tienen experiencia, que no han hecho deporte prácticamente nunca, pues muchas veces reduzco a 3 o 4 días. Primero hay que coger el hábito y sobre todo exprimirlo, y quédate con una cosa muy clara: calidad antes que cantidad. Si llevas poco tiempo entrenando, 3 o 4 días, estoy seguro de que va a ser una de las mejores opciones para ti, ¿vale? Porque no hay que quemar cartuchos antes de tiempo, y esto es algo que me gusta decir a mí, ¿vale? Yo este error también lo he cometido, pensar que entrenar 5 días o 6 días iba a ser mejor, pero no. El estímulo le tenemos en el entrenamiento, pero el cuerpo cuando va a crecer es en el descanso, cuando se recupera, ¿vale? Entonces esto es súper importante que lo entendáis, que al final, pues, si tú tienes un trabajo complicado, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Si también haces otro deporte, como muchas personas que me llegan, hacen tenis, fútbol, correr, ¿vale? Pues con 3 o 4 días de fuerza va a ser más que suficiente. Y es importante que esté adaptado todo a ti y que puedas exprimirlo y alargarlo con el paso del tiempo. Entonces, muchas veces cuando bajamos la frecuencia, cuando bajamos el volumen de entrenamiento y mejoramos esa calidad, el cuerpo responde. Entonces, no quieras siempre hacer más y más, y trata de que lo que hagas sea de una calidad brutal. Bueno, chicos, y vamos con el último error que os quería comentar, aprovechando que voy a hacer una comida, y es el hecho de que no estás controlando tu alimentación. Estás yendo al gimnasio con una rutina más o menos estructurada, entrenas más o menos bien, pero no sabes lo que estás comiendo, cuánta cantidad estás comiendo, cuánta proteína, cuánto carbohidrato, cuántas grasas, cuánto te estás moviendo en tu día a día, muchísimos factores. No tienes tampoco una fecha clara para ese objetivo. Y tienes que entender que al final, me gusta siempre decir que son como las patas de una silla, y al final, si solo estás controlando la alimentación y el descanso, vamos a ponernos, son 2 patas. Entonces, si la nutrición no está controlada, la silla se va a caer. Entonces es algo que necesitáis entender, ¿vale? Y muchas veces no hay que complicarse mucho, ¿vale? Al final, mirar esta comida, por ejemplo, que yo estoy preparando: unas tortas de arroz, un paquete, algo de tomate, algo de embutido, algo de queso para untar en la torta y un plátano. ¿Qué tarda en prepararte esto? Nada, literalmente. Y al final, pues es una comida que me acerca a mis objetivos, que al final es lo importante, el no perder el tiempo y que lo que estoy haciendo me esté llevando en la dirección correcta, ¿vale? Entonces, es muy recomendable durante bastante tiempo llevar un control sobre lo que estamos comiendo, ¿vale? Sin ser extremistas, sabiendo disfrutar de la comida y viéndola como un aliado, que al final es lo que es, ¿vale? Un potenciador para realmente mejorar nuestro físico. Luego ya, con el paso de los años,
ya pues lo que me pasa a mí, ya verás esto y más o menos sabrás cuántas calorías, sabrás lo que te viene bien, lo que no, pero necesitas pasar por ese proceso de aprender, de tener un control, de llevar un registro. Ya el día de mañana ya podrás comer incluso sin contar las calorías, ¿vale? Entonces es muy importante que entendáis esto porque perfil de personas que a veces me puede venir, que entrenan más o menos bien, pero que realmente luego le pregunto cómo llevan la alimentación y o están comiendo muy poco a nivel de 1300, 1500 calorías o literalmente no saben ni lo que están comiendo y siempre soléis comer de menos de lo que necesitáis. Tenéis que entender que eso, que la comida es nuestro aliado y no nuestro enemigo. A modo de resumen, con el tema de cómo distribuir la cantidad de comida, proteínas, grasas, carbohidratos, va a depender mucho de la persona, del objetivo, también de la edad, de cómo tengamos el metabolismo, ¿vale? A mí personalmente sé que hay una tendencia hoy en redes sociales de 0,8 gramos es suficiente y demás. Yo lo haré así siempre, manteniéndome entre 1,5 1,8 me parece un rango ideal, incluso personas se pueden ir a 2 con algo que nadie se va a morir. Luego el resto, grasas, a mí personalmente, por ejemplo, los días de entreno me gusta tenerlas más bajitas y los días de descanso subirlas para luego tener una media más favorable. Esto va a depender mucho de la persona y sobre todo el tema de los carbohidratos incluirlo en el momento perientrenamiento, es decir, antes de entrenar, intraentrenamiento si hace falta, que la mayoría de personas que me estáis viendo no va a hacer falta, y luego pues entrenamiento para poder recuperar, ¿vale? Pero también es importante que no le tengáis miedo a la grasa. Es un error que cometéis mucho, bajo mucho las grasas y al final cumplen funciones muy importantes a nivel hormonal, a absorber distintas vitaminas y al final las necesitamos y también te van a ayudar con el tema de la recuperación. Así que nada chicos, estos son los 5 errores que más veo que cometéis. Quizás sabías muchos de ellos, pero realmente no los estás aplicando, no los estás corrigiendo, entonces ponte a ello, ¿vale? Porque realmente el tener el conocimiento y no aplicarlo es lo mismo, ¿vale? Entonces, para las personas que queráis saber un poco lo que necesitáis comer en función de vuestro objetivo, de vuestra edad, también de vuestro sexo, obviamente, porque hombres y mujeres no tienen que comer lo mismo, abajo voy a dejar una calculadora de calorías, ¿vale? Que os da toda la información que necesitáis en función de vuestros datos y así pues tenéis una mínima orientación para poder empezar a mejorar en el aspecto de la alimentación y también podéis rellenar el formulario para que veamos juntos tu caso y mínimamente te lleves un consejo práctico y podamos empezar a trabajar juntos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo vídeo, cualquier cosa también dejo mi Instagram abajo y nos vemos en el siguiente. ¡Duro!